están? Bienvenidos a una emisión más de Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán, aquí en la cobertura del TIFF en Toronto, y me encuentro muy bien acompañada. El director Alejandro Amenábar. Vienes a presentar tu película estreno mundial, El Cautivo. Alejandro, ¿cómo estás? Nervioso, obviamente. Nervioso, pero ¿cómo? ¿Ganar un Oscar y estar nervioso? ¿Cómo así? Bueno, cuando haces una película que yo lo comparo a cocinar un plato, te lleva años, en ese caso, desde que empecé a escribir el guión en serio, por lo menos 2 años, pero luego se consume en el mismo tiempo en el que cenas, que son 2 horas, es decir, se consume muy rápido lo que has tardado tanto tiempo en elaborar y te genera nervios, claro. Bueno, contamos, él viene a presentar El Cautivo, que, bueno, habla de una parte de la historia de Miguel de Cervantes Saavedra. Nada menos que meterte en esta incursión, tocar a Miguel de Cervantes. ¿Qué te llevó a presentar esta película, a crear esta historia? Pues mira, una de las razones fue justamente ese gran conocido, el autor español sin duda más importante y uno de los escritores más importantes de la literatura universal. Por ejemplo, Miguel de Cervantes Saavedra. No se sabe de dónde viene el Saavedra, porque él se llamaba, lo contamos en la película, Miguel de Cervantes Cortinas, ese era el apellido de su madre. Él se cambia misteriosamente el apellido y la película apunta a una de las posibles teorías de por qué pudo haberlo hecho. Quería explorar todo lo que tenía que ver con el personaje desde el punto de vista de la personalidad. No me interesaba tanto los grandes titulares de su vida, participar en la batalla de Lepanto, cuando era recaudador de impuestos, etcétera, sino saber quién era la persona, porque luego esa persona va a ser el responsable de la primera novela moderna. Entonces quería saber, el del Quijote. Entonces quería saber quién era realmente, aproximarme al alma y por supuesto a la intimidad de Miguel de Cervantes. ¿Acaso no lo saben vuestras mercedes? El infierno en la tierra existe. Miguel de Cervantes Cortina. ¡No, por favor! A este lo matan hoy. ¡Yo no soy nadie! Por lo que piden por nosotros, de aquí no nos rescata ni el rey. Puede que estos caballeros te miren ahora por encima del hombro, pero tú serás hombre de letras. ¿Lo estáis viendo? Una mano con un pañuelo. La mano siempre se escondía. Hasta que se acercó un cautivo. ¿Sabes quién soy? Vos sois Hassan Baja, señor de Argel. ¿Por qué te inventaste la historia de mi ventana? Quiere historias, más historias. Y por cada historia que le complaciera, el Bajá le prometió un día de libertad. Ahora, esta película, que ya tuve la oportunidad de verla, y realmente muchísimas gracias por entregarnos este gran regalo, muy bien hecha, se la recomiendo, por supuesto. Es una aventura, estamos conociendo más de Cervantes, pero una película muy bien presentada. Tú te centras en estos 5 años de encarcelamiento en Argel. ¿Por qué centrarte en este periodo? Entiendo que él estuvo más veces preso. ¿Por qué aquí? Pues es un periodo que yo desconocía completamente, realmente no había oído hablar de él. Fue mi productor, Fernando Bobaira, quien me sugirió investigarlo. Y es muy interesante, sobre todo a través del trabajo, el de los ensayos de María Antonia Garcés, que ha investigado el trauma y su influencia en el poder creativo. Es una etapa fundamental para entender cómo él se convierte en escritor, porque una vez que vuelve del presidio en Argel, que fue una experiencia comparable a estar en un campo de concentración en el siglo XX, vuelve convertido en escritor, y además él, yo creo que crece como persona, entre otras cosas porque en la cárcel se le permite acceder a las calles y conocer la realidad de una cultura que no tiene nada que ver con la suya. Entonces creo que esa mezcla de culturas es lo que le da humanidad a Miguel de Cervantes como persona y es lo que le da complejidad a su obra como escritor. Precisamente acabas de mencionar la palabra humanidad, y justamente tú mencionas en algunas entrevistas que tú querías resaltar esta parte humanista de Miguel de Cervantes, pero que también de alguna forma tu película es un drama gay. ¿Cómo es esto? Bueno, el lado humano es algo que para mí transpira perfectamente El Quijote. Es una historia de 2 amigos que van confrontando sus ideas, se van enriqueciendo el uno con el universo del otro, y yo creo que el primer gran arco de personaje, eso que estudia mucho ahora en las clases de guión, eso se da ya en El Quijote. No es el mismo Sancho Panza, el del principio al del final, ni es tampoco el mismo Cervantes. Eso tiene que ver con la humanidad que yo creo que él explora en los personajes. Y luego
el elemento gay o homosexual tiene que ver también con cosas que me he encontrado en los libros de historia, el hecho de que Cervantes protagonizara 4 intentos de fuga y las 4 veces se salvara milagrosamente, no hay aparente explicación, pero una de las hipótesis que apuntan los libros es una posible relación, conexión especial con el Bajá de Argel, el cual sí está documentado que era homosexual, y que esto pudo haberle salvado la vida. Entonces era un elemento que yo quería explorar porque me parecía que tenía muchísimo interés desde el punto de vista dramático. Julio Peña, el protagonista de Miguel de Cervantes Saavedra, hace un trabajo espectacular, por supuesto dirigido por ti. ¿Te fue difícil encontrar un actor para este personaje? Cuando la gente leía el guión, lo primero que preguntaban era ¿quién va a ser Cervantes? Porque nadie se podía imaginar de dónde íbamos a sacar a una persona, a un chico joven, con carisma, con luz, con fragilidad, pero a la vez con fuerza, y alguien de quien te puedas creer que dentro de unos años va a acabar siendo un grandísimo escritor. Hicimos casting a muchos actores en España, también fuera de España, y finalmente poco a poco Julio Peña fue demostrándome que él tenía las suficientes agallas para hacer el personaje, y sobre todo un planteamiento muy interesante, y es que en algún momento, cuando los dos nos sentíamos bloqueados ya en la fase de ensayos, él me dijo: sentimos la losa del icono, desprendámonos de la losa, porque este señor obviamente comía, bebía, reía, meaba y cagaba. Entonces voy a interpretar a un ser humano y vemos que sale a partir de ahí. Y ahí es cuando su interpretación empezó a crecer, porque empezó a sentir la confianza en sí mismo. Ahora bien, Alejandro, yo te entrevisté aquí mismo, en este lugar, hace algunos años, cuando me diste a presentar Mientras dure la guerra. En esta película, El cautivo, vemos pues precisamente esta cuestión de la guerra un poco entre los musulmanes, los moros y los cristianos, por poder económico. Y varios siglos después estamos frente a guerras como Israel y Palestina. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, respecto a la vigencia del choque de culturas, está claro que lo estamos viviendo, y en España lo protagonizamos en primera persona, porque España es un país en el que convivían en algunos momentos aislados de la historia. Se ha dado una convivencia, nunca perfecta, pero convivencia de las 3 culturas. Hablo de la cristiana, la musulmana y la judía. Todo el arte mudéjar que puedes ver en Granada, en los Reales Alcázares de Sevilla, en el propio arte ves cómo conviven las 3 culturas. Yo creo que eso tiene que ver con el nivel de tolerancia de las sociedades, y a veces, desgraciadamente, la religión con esos dogmas inexpugnables nos lleva a no tolerar al que no piensa como nosotros. Y 5 siglos después seguimos viendo esto. 5 siglos después todavía sigue. No solo tiene que ver, tiene que ver ahora con todos los movimientos migratorios y con el recelo de las sociedades, el intento de las sociedades de recluirse sobre sí mismas. Yo creo que es inevitable la mezcla es lo que nos enriquece. Yo mismo soy chileno porque mi madre emigró de España a Chile durante la posguerra de Franco, y luego 15 días antes del golpe de Estado, mi padre chileno y mi madre española se volvieron a España. Soy una mezcla de todo eso. Y yo creo que eso es justamente lo que vivió Miguel de Cervantes y lo que le tuvo que enriquecer como persona, porque tuvo acceso a la cultura del enemigo. ¿Y cómo ves este conflicto eterno de Israel y Palestina? ¿Alguna solución que tú veas en este panorama? Yo creo que hay algo en lo que muchos estamos manifestándonos o incluso despertando, y es que independientemente del terrorismo islámico, valga la redundancia, y lo que ha hecho el terrorismo de Hamás es inconcebible. Yo nunca había asistido, y lo digo además como espectador de grandes películas sobre el genocidio, como puede ser La lista de Schindler, una de mis 5 películas favoritas. Nunca había asistido a un ejercicio de crueldad tan bárbara y sistemática ejercida por un gobierno en todo lo que llevo de vida. Dejar morir a una población entera de hambre, ver a niños famélicos, bebés, muriendo de hambre en las pantallas, yo es algo que no había conocido en mi vida. Me parece el mayor desastre humanitario que hemos vivido, desde luego, en lo que va del siglo XXI.
Muy bien. Y eso evidentemente la responsabilidad es exclusivamente del gobierno de Netanyahu, insisto, sin justificar en absoluto las matanzas y el terrorismo de Hamas. Muy bien y muy claro. Gracias. Volviendo al cautivo, supongo hiciste toda una investigación respecto a Miguel de Cervantes Saavedra antes de esta producción. Lo que pones en la película, de alguna forma, ¿cambiaste algo de la historia? ¿Es un poco interpretativo tuyo o te fuiste más fiel a los libros, la biografía? Bueno, por un lado yo creo que una vez vista la película el público se sorprendería de la enorme base real que hay en ella, porque muchos de los avatares que vivió Cervantes en esta época te remiten a una novela de Alejandro Dumas, pero es cierto, los 4 intentos de fuga, incluso la simulación de ahorcamiento, las denuncias de Blanco de Paz. O sea, existe una gran base real, pero luego yo parto de la base de que yo soy un contador de historias, yo soy un director de cine, no soy un historiador. Tengo por supuesto que empaparme de todos los libros de historia, teníamos también consejo de un asesor histórico y cervantista acreditado, pero luego yo como narrador, yo no estaba hace 4 siglos, entonces es obligatorio que yo tenga que imaginar, que recrear el pasado, pensar cómo pudieron ser esos encuentros entre Hassan Bajá y Cervantes, imaginar los diálogos, o sea, eso forma parte de la ficción. Pero luego también hay 4 niveles sobre los que me gusta moverme. Están lo probado y acreditado, y eso corresponde además sobre todo a los libros de historia, lo probable, lo improbable y lo imposible. Y en una historia como esta no quería transitar por lo imposible, quería jugar sobre lo probable e incluso lo improbable. Claro que sí. Alejandro, esta película se va a estrenar, bueno, en algunas horas aquí en Toronto. Después, ¿en dónde más se va a ver? La película se estrena dentro de 5 días en España. También ese es doble nervio. ¿Cómo te sientes ahí? Porque bueno, para tocar a Miguel de Cervantes, siendo un originario de otro país, siempre hay un recelo ahí, ¿no? Bueno, ya me pasó cuando hice Mientras dure la guerra, que es una película sobre nada menos que la Guerra Civil Española. Recuerdo que estaba un día en la calle, estaba en el parque paseando a mi perro y una señora me pidió que me acercara y me dijo: Amenábar, tu película es horrorosa y vuélvete a Chile. Fue la primera vez, o bueno, la segunda probablemente, en la que he sentido ese rechazo por el hecho de no haber nacido en Chile. Me parece interesante sentirlo también, porque jamás, prácticamente nunca lo he sentido desde que soy niño en España. Llevo viviendo desde que tengo 1 año y medio. Bueno, yo creo que yo igual soy tan ingenuo o tan incauto, tan irresponsable como Miguel de Cervantes, que intentó fugarse 4 veces, las 4 veces lo pillaron y siempre escapó de la muerte y el castigo. Yo creo que voy a escapar con esta película y que voy a lograr conectar con los espectadores. Claro, porque además la película, déjenme decirles e insistir, pues te quedó muy bien. Te he seguido con Mar Adentro, ajá, con otras películas, y realmente, bueno, me encanta tu cine, me encanta tu narrativa. Ajá. Es decir, desde el principio al fin presentas una historia muy bien presentada, una narrativa, hilas muy bien, ¿no? La secuencia. Bueno, es que en el momento que decides contar la historia o parte de la historia de uno de los mejores contadores de toda la historia, ahí también hay una responsabilidad, porque de alguna manera todo remite al Quijote. Entonces decidí que esta también debía ser un homenaje al arte de contar historias, y a mí me encanta. Yo soy creador, pero por encima de todo soy espectador. No hay nada que me guste más que estar en una sala de cine rodeado de gente, compartiendo emociones, compartiendo risas, incluso compartiendo lágrimas. Entonces hoy, cuando presente la película aquí en Toronto en el teatro, durante un momento pensaré, ya me gustaría a mí estar donde están ellos, enfrentándome a una buena historia, porque no hay nada que me guste más que me cuenten una buena historia. Así estuve yo ayer y salí feliz de la función. ¿Qué piensas que diría Miguel de Cervantes Saavedra si pudiera estar precisamente como espectador de tu película? Quiero pensar que la película le gustaría, porque esa ha sido mi apuesta. Mi apuesta ha sido tratar de encontrar aquello que he intuido o incluso imaginado en el personaje de Cervantes, conectarlo conmigo. Por eso también pienso que es mi película más autobiográfica, porque Cervantes no deja de ser, cuando cuenta sus historias, un director de cine que está atrayendo la atención de su público. Entonces me gustaría pensar que la disfrutaría. Claro que sí. Y quiero terminar esta entrevista con una partecita que dices en la película, donde él, bueno, tiene la opción, se le ofrece un futuro mejor,
Y él renuncia a eso y dice estas palabras: prefiero estar donde la gente en mi tierra me lea. Me encanta esa frase, ¿no? Sí, bueno, es una de las posibles explicaciones a por qué él, después de no poder conseguir el dinero para pagar su rescate, porque se creía que Cervantes era muy valioso en ese momento, su familia era muy pobre. Entonces, ¿por qué él decide una y otra vez volver a su tierra? Y una de las posibles razones es porque en su tierra era donde él podía haberse desarrollado como escritor. En aquella época no funcionaban las imprentas y las traducciones como hoy en día, y supongo que él necesitaba volver a su tierra para emprender su carrera de escritor. Muy bien. Alejandro Amenábar, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu película, pues por todo lo que nos das a nosotros como espectadores, y esperemos que no te tardes tanto en regresar a Toronto, porque siempre aquí te estamos esperando los latinoamericanos, precisamente, que vivimos aquí, pues bueno, esperando alguna otra producción tuya. Pues muchísimas gracias por tu entusiasmo y espero que le guste a la gente tanto como a ti. Claro que sí, y mucha suerte hoy. Gracias. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima emisión de Essential Channel. Gracias y hasta entonces.